Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a generar mucho revuelo, algo que muchos de ustedes nos han estado pidiendo y que por fin vamos a abordar. Se trata de nada más y nada menos que de Kerem Bürsin y unas declaraciones que ha hecho recientemente, unas declaraciones que han sido descritas como impactantes, y que según los rumores y lo que se está comentando, tienen que ver directamente con Hande Erçel. Sí, sabemos que esta pareja ha sido un foco de atención constante para ustedes, y hoy vamos a intentar desentrañar qué es lo que Kerem ha dicho y cómo podría afectar a su relación o a su imagen pública. Estamos muy emocionados de traerles esta información, y antes de que nos sumerjamos en los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es fundamental. Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos mucho más contenido interesante preparado para ustedes. Así que pongámonos cómodos porque vamos a repasar paso a paso estas declaraciones impactantes de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel, a pesar de que su relación sentimental parece haber llegado a su fin hace ya un tiempo, siguen siendo una de las parejas más comentadas y queridas del mundo del espectáculo turco. La química que mostraron en Senkalkam trascendió la pantalla y conquistó a millones de fans alrededor del globo. Y es precisamente esa conexión, esa huella imborrable que dejaron en la audiencia, lo que hace que cualquier mención o declaración de uno sobre el otro sea automáticamente viral y genera un torrente de especulaciones. Recientemente Kerem Bürsin ha estado en el ojo del huracán mediático debido a una serie de declaraciones que, como les decíamos, se tildan de impactantes. Los medios de comunicación turcos y de repercusión internacional han recogido estas palabras y las han interpretado de diversas maneras, alimentando aún más el debate y la curiosidad del público. Lo primero que debemos entender es que estas declaraciones no surgieron de la nada. Kerem, al ser abordado por la prensa en un evento público, fue cuestionado sobre varios aspectos de su vida, incluyendo, por supuesto, su relación pasada con Hande Erçel y su dinámica actual. Según lo que se ha reportado, Kerem fue preguntado directamente sobre cómo se sentía respecto a la cercanía que ha mostrado Hande con otros compañeros de profesión, o si había algún tipo de tensión o sentimiento residual que pudiera afectar a su convivencia en el ámbito profesional. Y aquí es donde vienen las palabras que han dado pie a todo este revuelo. Kerem, en lugar de dar respuestas evasivas o genéricas, optó por ser bastante franco y para algunos, sorprendentemente abierto. Una de las frases que más ha resonado es aquella en la que Kerem habría expresado que siempre habrá un espacio especial para Hande en su corazón. Esta afirmación, aunque pueda parecer diplomática o incluso cariñosa, ha sido interpretada por muchos como una señal de que los sentimientos, aunque ya no sean románticos en el sentido estricto, siguen siendo profundos y significativos. Para los fans de la pareja, esto es música para sus oídos. Ven en estas palabras una confirmación de que el vínculo que compartieron fue algo más que un simple romance de rodaje, sino una conexión genuina y duradera. Sin embargo, para otros, esta declaración podría generar cierta incomodidad, especialmente si uno de los dos rehace su vida sentimental con otra persona. Pero las declaraciones de Kerem no se quedaron ahí. También se habló de que mencionó la admiración que siente por el talento de Hande, destacando su profesionalismo y la energía que aporta en cada proyecto. Habló de que la considera una actriz brillante y que siempre estará orgulloso de los logros que ella alcance. Esto, de nuevo, es algo que muchos perciben como un gesto maduro y respetuoso. Demuestra que a pesar de la ruptura, Kerem es capaz de mantener una visión objetiva y positiva sobre la persona que fue su pareja. Sin embargo, y aquí es donde reside el impacto que mencionan los titulares, también se rumorea que Kerem hizo comentarios que sugerían cierta sorpresa ante la aparente facilidad con la que Hande parece haber superado la relación o, dicho de otra manera, la rapidez con la que se la ha visto en diferentes contextos sociales, a veces sin dar muchas explicaciones. Si bien esto es más especulativo y basado en interpretaciones de sus gestos o entonaciones, algunas crónicas sugieren que Kerem habría insinuado que él mismo no ha tenido el mismo proceso o que aún guarda ciertos matices emocionales de su tiempo juntos. Es crucial recordar que estas son declaraciones recogidas por la prensa y que, a menudo, las palabras pueden ser sacadas de contexto o interpretadas subjetivamente. La presión mediática sobre figuras públicas como Kerem y Hande es inmensa y responder a preguntas personales bajo el escrutinio constante de los paparazzi y los reporteros puede ser agotador y llevar a respuestas que luego son diseccionadas hasta el infinito. Lo que sí parece claro es que Kerem Bürsin ha querido romper, al menos en parte, con el silencio que mantenía sobre su relación pasada con Hande Erçel.
Anteriormente ambos solían ser muy reservados, y solo se pronunciaban cuando la situación era insostenible o para confirmar o desmentir rumores específicos. Ahora parece que Kerem ha decidido adoptar una postura más proactiva, compartiendo sus sentimientos y percepciones de una manera más abierta. Analicemos un poco el posible motivo detrás de estas declaraciones. ¿Por qué ahora? Podría ser que Kerem sienta la necesidad de aclarar su propia posición, de expresar su gratitud por lo vivido y de dejar claro que no guarda rencor ni negatividad hacia Hande. También podría ser una forma de controlar la narrativa que rodea su vida sentimental, especialmente si siente que las especulaciones están llegando a un punto que le resulta incómodo o injusto. En el mundo de las redes sociales y la viralización de noticias, a veces es necesario intervenir para poner las cosas en su sitio, o al menos intentarlo. Otra perspectiva es que Kerem, al ser un actor con una gran base de seguidores, se preocupa por la imagen que proyecta. Mantener una imagen de persona madura, respetuosa y con buenos sentimientos hacia sus exparejas es, sin duda, un activo importante en su carrera. Quizás estas declaraciones son una forma de reafirmar esos valores y de demostrar que, a pesar de la atención mediática, él es capaz de mantener la compostura y la nobleza. También es interesante considerar el impacto que estas declaraciones pueden tener en el fandom de Senkalkam. Como mencionamos, esta pareja tiene un seguimiento masivo y muy apasionado. Para muchos de ellos, la idea de que Kerem y Hande puedan mantener una relación de amistad, o al menos de respeto mutuo después de su noviazgo es algo que celebran. Las palabras de Kerem validan esa esperanza y fortalecen el lazo emocional que los fans tienen con ambos actores. Es como si estas declaraciones les dieran la razón en su creencia de que su amor en la pantalla se tradujo en algo real y significativo. Sin embargo, no podemos ignorar el otro lado de la moneda. Para algunos, especialmente aquellos que han seguido de cerca las vidas de ambos actores, estas declaraciones podrían interpretarse como una señal de que Kerem aún no ha cerrado completamente el capítulo de su relación con Hande. La frase "un espacio especial en su corazón" puede ser vista como ambigua y susceptible de generar malentendidos. ¿Significa que le guarda un cariño de amigo, un recuerdo nostálgico, o que todavía hay algo más? Las interpretaciones varían enormemente y esto es lo que hace que el tema sea tan cautivador para el público. Es fundamental recalcar la importancia de no sacar conclusiones definitivas basadas únicamente en los titulares o en las interpretaciones de terceros. Las declaraciones de Kerem Bürsin son un punto de partida para la conversación, pero la verdad completa solo la conocen él y Hande. Lo que sí podemos hacer es analizar las posibles implicaciones y reflexionar sobre la dinámica entre las celebridades y su público. En este sentido, es interesante notar cómo las redes sociales han transformado la forma en que consumimos y reaccionamos a las noticias de la farándula. Una sola frase puede desatar una ola de comentarios, análisis y teorías que pueden llegar a ser tan influyentes como las declaraciones originales. Y es precisamente esta interacción masiva lo que hace que vídeos como este sean tan relevantes para ustedes, nuestros suscriptores. Vamos a repasar los puntos clave que hemos abordado en este vídeo. Hemos hablado de las declaraciones impactantes de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Estas declaraciones, según los reportes, incluyen la afirmación de que siempre habrá un espacio especial para Hande en su corazón, su admiración por el talento y profesionalismo de Hande, y las especulaciones sobre sus percepciones acerca del proceso de superación de la relación por parte de ella. Hemos analizado los posibles motivos detrás de estas declaraciones, desde el deseo de aclarar su posición hasta la gestión de su imagen pública y el impacto en su fandom. También hemos reflexionado sobre cómo estas palabras son interpretadas de diversas maneras por el público y la importancia de no sacar conclusiones apresuradas. Ha sido un tema fascinante de desglosar, y sabemos que ustedes tendrán opiniones muy diversas al respecto. Es precisamente por eso que queremos escuchar lo que piensan. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que son una señal de madurez y respeto, o ven en ellas algo más? ¿Cómo creen que estas palabras afectarán la dinámica entre Kerem y Hande, si es que lo hacen? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirnos, queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si disfrutaron de este análisis, si les pareció interesante y les aportó algo nuevo, por favor, denle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande o de la serie Senkalkam.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. No se pierdan nuestras próximas publicaciones, porque tenemos muchas más sorpresas y análisis que compartir con ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.